Vamos a estar considerando algunos versículos del capítulo 22 del libro de Génesis. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces diciendo desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, porque tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Alabado sea el Señor. Amén. Qué buena, qué hermosa es la palabra del Señor. Mis amados, esta es una historia que podemos verla que desde una perspectiva que nos puede causar tristeza al principio, pero al final nos llena de alegría, porque es una prueba de que Dios establece que nosotros debemos ser probados para determinar si verdaderamente somos dignos de entrar al reino de los cielos, si verdaderamente somos dignos de estar en su camino. Este hombre, amados, es reconocido como el padre de la fe. Abraham es reconocido como el padre de la fe, el hombre que nos enseñó a nosotros a confiar en Dios, a esperar en Dios de manera certera y definitiva. Es algo asombroso, ¿verdad?, que a usted le pidan que sacrifique a un hijo suyo. Habían algunas circunstancias que cuestionaban esta petición que Dios le hacía a su siervo Abraham de que sacrificara su hijo. Y lo primero es que no era costumbre en Israel el sacrificio de personas humanas.
Los que sacrificaban personas humanas eran esos pueblos que eran idólatras, le tenían que sacrificar personas, niños, a esos dioses. Algunos reyes de Israel cayeron en esa desgracia e hicieron sacrificio de niños. Incluso hay un caso tremendo de un rey que cometió esa aberración de sacrificar a su propio hijo. Pero todavía las leyes no estaban escritas, pero no existía esa disposición de sacrificar personas. Sí, desde el principio, desde el Génesis, vemos que se sacrificaban animales para agradar a Dios, para que la sangre derramada de esos animales agradara a Dios, para que el humo que salía cuando se cocían esos animales, se ponían en el lugar donde se sacrificaban, ese humo llegaba como olor grato a la presencia de Dios. Y ustedes dirán, y yo también me preguntaré, ¿y por qué hay que derramar sangre para que Dios se agrade? Dios es soberano y Él lo estableció así. Y Él es el dueño de todo lo que hay en la tierra, principalmente de nuestras vidas, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, como dice el salmista. Entonces, amado, Dios le hace este llamado a Abraham, diciéndole que tome a su hijo, a su único hijo, pero con algo extraordinario, y es que este hijo era el cumplimiento de una promesa de que en ese hijo iba a haber la descendencia de Abraham. A través de ese hijo era que se iban a formar las naciones de fe, las naciones que iban a creer en el Señor. Entonces parecía algo contradictorio que Dios le pidiera a Abraham que sacrificara a su hijo. A su único hijo le pidió Dios que lo sacrificara. Pero lo más importante es que Abraham, amados, cuando escucha la voz de Dios, él le dice, heme aquí. Esa palabra, heme aquí, es decir, ¿qué usted quiere que yo haga, Señor? Es un acto de obediencia que empieza con la respuesta. Y el Señor le dice que sacrifique a su hijo, a su único hijo, al que ama, le dice, al que tú amas. Porque Abraham tenía un amor especial por ese hijo, porque en ese hijo era la promesa y era el único. No tener hijos, amado, en aquel tiempo era una maldición. El que tenía hijos era bendecido, y el que tenía muchos hijos, eso era algo extraordinario, porque dice la palabra que el que tenía muchos hijos no podía venir nadie a ofender a ese padre, porque los hijos salían al frente a defenderlo. Pero el que no tenía hijos podía ser humillado y nadie lo defendía. Entonces Abraham está aquí en una situación interesante, amado, y es que Abraham no dudó en hacer lo que Dios le había ordenado. A veces nosotros dudamos para hacer cosas que la palabra nos ordena. ¿La hago o no la hago? ¿Hago esto o no lo hago? Tenemos duda, mis amados, y la duda destruye la posibilidad de que las cosas espirituales, de que los milagros se materialicen. El milagro se materializa, se hace realidad cuando esa fe no tiene dudas. Cuando lo que usted le pide al Señor que haga en el nombre de Jesús, usted esté confiado en que Dios lo va a hacer. Y es interesante que dice que Abraham se levantó de mañana, muy de mañana, preparó su asno y tomó consigo a los siervos suyos y dijo, vámonos, vamos a ofrecer holocausto. Vamos a ofrecer un holocausto al Señor. Vamos a un sitio donde vamos a preparar un altar, donde le vamos a hacer un sacrificio al Señor. Y es interesante, mis amados, que Dios le dice, yo te voy a mostrar el lugar donde va a hacer el sacrificio, amado, porque Dios lo tiene todo calculado.
Dios no hace nada. A veces usted cree que se le está cayendo el mundo, que todo se va a desbaratar, que no hay forma de que las situaciones se solucionen, pero Dios está en control, amado hermano. Dios está en control de todo lo que tiene que ver con tu vida, con tu ministerio, con tu salud, con tu finanza. Dios está en control. Y no fue sino al tercer día que Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos, vio de lejos donde Dios le había establecido que hiciera el sacrificio. Abraham no decidió, yo voy a hacerlo en tal lugar. Él esperó que Dios le mostrara dónde iba a hacer ese sacrificio. A veces hay gente, amado, que en cuestiones ministeriales se desesperan y empiezan a hacer cosas por ellos mismos, sin orar y nada. Y entonces cuando viene a ver, el fracaso es la respuesta. A Dios, amado, hay que aprender a escucharlo, a entenderlo en la sutileza que Él muchas veces opera. Pero a Él hay que darle tiempo de que nos dé respuesta. No podemos apresurarnos en las cosas que queremos. Debemos darle la oportunidad a Dios para que Él obre como Él quiere y nos muestre el lugar y la circunstancia en que Él quiere que nosotros caminemos. Y cuando se acercó al lugar, le dijo a sus siervos, los siervos, amados, no hablaron media palabra. El siervo se caracteriza por estar callado, esperando órdenes. Abraham le dice, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Ellos se quedaron esperando. Abraham le dice, yo y el muchacho iremos allí y adoraremos. Me llama mucho la atención que Abraham dice que él y el muchacho van a adorar. Alabado sea el Señor. Él no le dice, voy a ir a sacrificar a mi hijo, ni voy a ir a sacrificar nada. Él y yo vamos a ir a adorar. En la adoración, amado, hay poder. Cuando usted está en adoración, está confiado. Pero lo que más me impacta es que da una profecía ahí mismo. Y dice, y volveremos a vosotros. Alabado sea el Señor. El muchacho y yo vamos a subir al lugar, vamos a adorar y vamos a volver. Vamos a volver a vosotros. Aleluya. Y este hombre tenía una autorización de sacrificar a ese muchacho. Pero él estaba seguro que ese muchacho que Dios le dio no iba a ser sacrificado. Y que si se sacrificaba iba a resucitar ahí mismo, lo que yo pienso. Aleluya. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Agarraron, se prepararon, tomaron todos los ingredientes que tienen que ver con el sacrificio. Se van juntos. Pero Abraham va con la certeza de lo que el que van es a adorar. Y que ambos regresarán. Es impactante, amado. Entonces habló Isaac a Abraham su padre. Este muchacho en todo el camino no había hablado. Pero el muchacho sabía por la práctica que cuando se va a hacer un sacrificio se lleva un animal. Y el muchacho le dice, Padre mío, y dice, heme aquí, hijo. Pero nosotros vamos aquí, vamos a hacer un sacrificio. Llevamos la leña, aquí está el fuego. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero que vamos a presentarle al Señor en holocausto? ¿Dónde está el animal que se va a sacrificar? ¿Dónde está? No lo veo. El muchacho va confiado en que se va a hacer un sacrificio, pero hay un tema que Dios no le habló al muchacho, le habló a Abraham. A veces Dios le habla a los líderes y el líder empieza a caminar en una dirección y empieza la gente a cuestionar ¿y qué es lo que va a hacer? ¿Y qué es lo que está haciendo? Y el muchacho
Supongo que no tenía ninguna duda de que no era él el que iba a ser sacrificado, porque él nunca se iba a imaginar que su padre lo iba a sacrificar. Pero ¿saben qué, mis amados? Que Abraham les responde: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Óigame, Dios se proveerá de cordero. No se iba a proveer del hijo. Abraham sigue actuando en fe. Sigue creyendo que no es a su hijo al que él va a sacrificar. Dios proveerá su cordero para su sacrificio. Supongo que independientemente de la fe de Abraham, cuando este muchacho le hizo esa pregunta, supongo que llegó un momento de tristeza en Abraham. Quizás hasta ese momento iba caminando, pensando, pero cuando este muchacho le habla y que le llega a la mente que ese muchacho fue a quien Dios le mandó a sacrificar, es probable que haya tenido un momento de tristeza, pensando en esa posibilidad, aunque la fe estaba en él de manera elocuente, porque cada vez que hablaba confirmaba su fe. Dios proveerá del holocausto, hijo mío. Iban caminando juntos. Y dice que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, oiga, el lugar que Dios le había dicho, Dios le había dicho específicamente el lugar donde él iba a hacer eso. Porque Dios todo lo tiene bajo su control. Dice que allí edificó Abraham su lugar donde iba a hacer el sacrificio, su lugar del holocausto. Colocó la leña, tenía su fuego listo para encenderlo, pero aquí viene lo más terrible. Y dice que cuando terminó de edificar el altar, donde se iba a hacer el sacrificio, compuso la leña y ató a su hijo. Abraham estaba actuando en obediencia, hermano. Ató, lo amarró a su hijo y lo puso encima de la leña. Abraham está actuando en fe, pero está haciendo lo que Dios le dijo. Nosotros tenemos que actuar en fe siempre, pero tenemos que estar haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Independientemente de las circunstancias que nos rodeen, tenemos que hacer lo que Dios manda que hagamos. Hay un sacrificio que nosotros tenemos que hacer constantemente, y es orar al Señor. ¿Qué va a pasar por lo que estamos orando? Dios lo sabe. Pero tenemos que orar para que se produzca lo que Dios quiere que se haga. Tomó el cuchillo después que lo amarró, con la decisión de degollar a su hijo. La decisión de degollar a su hijo. Yo supongo, amado, la tristeza que embargaba a este hombre. Me imagino este niño, no sé qué edad tendría, podría ser un adolescente, botando lágrimas, gimiendo quizás, viendo lo que le esperaba, pensando: mi papá se volvió loco, me va a matar. Cuando pienso en eso, amado, uno se compunge pensando en ese momento y en la posibilidad de que pueda ocurrir algo así en la vida de nosotros, ¿verdad? Que la fe de nosotros sea probada de una manera tal. Extendió su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Con el cuchillo en la mano, con el brazo alzado para degollar a su hijo. Amado, Dios nunca llega tarde.
Dios siempre llega a tiempo. El tiempo de Dios es perfecto, mis amados. Nunca llega tarde. Pero así como le dijo cuando lo llamó para que sacrificara a su hijo, heme aquí. Ahora cuando el ángel de Jehová le dice, Abraham, Abraham, antes de bajar su mano y degollar su hijo, le dice, heme aquí. Heme aquí, Señor, ¿qué quiere que haga? Y el ángel de Jehová dio voces diciendo, y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. No le hagas daño al muchacho. Ahí pienso, amado, la palabra no lo narra, pero pienso que empezó a llorar de alegría. Alabado sea el Señor. A llorar de manera consolada por el Señor, no desconsolada, sino consolada, amado. Dios nunca llega tarde, mi hermano, mi hermana. Siempre tenga eso presente, que Dios nunca va a dejar que usted haga algo que está prohibido por el mismo Dios. Por eso tenemos que estar bien pendientes de las cosas que hacemos en nuestra vida y en nuestra relación con el Señor. Yo conozco que temes a Dios. Y este ángel de Jehová, amado, es el mismo Cristo, es el mismo Dios. Porque dice, no me rehusaste tu hijo. El ángel de Jehová que le está hablando ahora, pero es el mismo que le habló cuando le pidió que lo sacrificara. Dice, no me rehusaste tu único hijo. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Se cumple la profecía que Abraham había dicho, que Jehová proveerá cordero para su sacrificio. Profetizó y ahí mismo se cumplió la profecía. Dios proveerá. Amado, mire, amarradito se lo guardó ahí, trabado. Y Abraham fue y lo tomó y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Yo me imagino a Abraham y su hijo Isaac adorando al Señor en ese momento, dándole gracias al Señor por lo que había hecho, por la provisión de aquel cordero y porque había evitado que el hijo fuera sacrificado. Pero Abraham también profetizó que ellos iban a adorar y iban a volver. Iban a volver, amado. Así como Jesucristo dijo que va a volver a buscar su pueblo, así mismo Abraham dijo que iba a volver con su hijo. Y dijo, entonces Abraham llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Quién es nuestro proveedor, amado? Jehová es nuestro proveedor. Hay gente que vive confundiéndose y creyendo que las cosas que le llegan vienen por otra vía, amado. Todo lo bueno que viene sobre nosotros, que viene a nosotros, es Dios que lo provee. Si estamos en su camino es porque a Dios le ha placido que nosotros estemos en su camino. Millones y millones están perdiéndose en religiones falsas. Millones y millones se están perdiendo en la incredulidad, que no aceptan a Cristo. Y Él nos ha llamado a comprender el misterio de la salvación. Amado, este pasaje, esta historia, este evento que ocurrió en ese momento, se parece mucho al sacrificio de Cristo. Se parece mucho a ese sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Y es que el antiguo pacto, las cosas que ocurrían eran sombras de lo que había de venir.
Eran especie de historia que eran como ejemplo de lo que iba a ocurrir a partir de la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y usted puede analizar que así como este muchacho fue llevado sin abrir su boca, así mismo Jesucristo fue llevado a la cruz sin abrir su boca. Muy a pesar de que lo provocaron muchas veces y decían: tú eres rey, defiéndete. Una ocasión Pilato le dice: defiéndete, dime algo, que la vida tuya está en mis manos. Yo puedo decidir si te perdono o no. Y el Señor Jesús le dijo algo poderoso. Le dijo: si tú haces algo es porque de arriba te lo autorizan. Las autoridades terrenales, amado, no pueden hacer nada si no se le autoriza de arriba. Dios está en control, amado, de todo lo que pasa en la tierra con los hombres. Y en ese pasaje se da que el sacrificio no se llega a hacer. Por eso usted se da cuenta que ese sacrificio, ese intento de sacrificio fue un ejemplo de lo que iba a pasar con Cristo. Y en ese momento, aunque se hubiese hecho ese sacrificio, no iba a haber esperanza de vida eterna, porque Él no era el indicado para redimir los pecados de nosotros. Sin embargo, cuando viene el sacrificio real, que es el sacrificio de Cristo, el sacrificio se cumple. El Padre lo entrega realmente a que le quiten la vida, pero con la experiencia maravillosa de la resurrección. Y que esa resurrección nos incluyó a nosotros. Así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Él es el primogénito de los muertos, pero es el primero que resucita para vida eterna. Jesucristo mismo resucitó 1, 2 o 3 personas en su ministerio, pero todas volvieron a morir. Pero Jesucristo no murió y no morirá jamás. Espero que esta reflexión, amado, nos ayude, aumente nuestra fe y nos haga entender que debemos confiar en el Señor ciegamente. Confiar en el Señor, pero siempre debemos tener pendiente que debemos identificar la voz de Dios. Que en su sutileza, como muchas veces Él actúa, que a veces no podemos a veces captar, tratemos de confirmar que quien nos habla es la voz de Dios. Muy especialmente cuando nos llama a hacer cosas para el engrandecimiento de su reino, cuando nos llama para ejercer ministerios. Que Dios le bendiga. Amén.